Me llamo Rafael y nací en el estado de Campeche, aunque mi madre era originaria de un pueblito llamado San Felipe del Monte, allá por el sur del estado. El relato que voy a contar no es mío, sino de ella. Le ocurrió cuando tenía apenas 10 años, y cada vez que me lo cuenta, se le humedecen los ojos y se le corta la voz. Dice que aquello fue un milagro de Dios, porque de no ser así, nadie de su familia habría sobrevivido esa noche. Corría el año de 1976. Vivían en una casita humilde de techo de palma, con paredes de varas y barro, muy común en la zona. Mi abuelo trabajaba cortando leña y tumbando árboles con motosierra, y por esos días había conseguido un encargo grande que lo obligó a ausentarse del rancho por varios días. Así que mi abuela quedó sola con los 4 hijos, la mayor de 12, mi madre de 10, otra niña más pequeña y un bebé de apenas 5 meses. Era el mes de agosto, el mes que la gente del pueblo llamaba el mes de los perros locos, porque decían que en esas fechas las criaturas del monte se alborotaban con la luna. Cerca de su casa vivía un vecino que tenía un perro enorme, de esos bravos que cuidaban el corral. Mi abuela le advirtió que tuviera cuidado, que el animal podía volverse loco como otros años, pero él solo se rió y dijo que no creía en supersticiones. Aquella noche, mientras todos dormían bajo la luz tenue de 2 candiles de petróleo, mi abuela sintió que alguien la llamaba. Era una mujer vestida de blanco, parada junto a su cama, que le susurró con voz serena. «Levántate, el perro viene. Despierta a tus hijos, el mal viene en camino». Mi abuela abrió los ojos de golpe y en ese instante, escuchó un gruñido largo y grave, como si viniera de un animal, pero con tono humano. El sonido se fue acercando, acompañado de un hedor a humedad y sangre. Asustada, tomó al bebé en brazos y subió con los niños al entrepiso de madera, sobre las vigas del techo, tratando de hacer el menor ruido posible. Poco después, la puerta tembló con un golpe seco. La criatura había llegado. Derribó el gallinero, las aves chillaban desesperadas, y en cuestión de segundos todo se volvió un caos. El ser entraba y salía, arrancando plumas, masticando huesos. Cuando las gallinas se acabaron, comenzó a rasgar las matas de plátano con una fuerza brutal, como si buscara algo más. Mi abuela, desesperada, gritó el nombre del vecino una y otra vez, pero nadie contestó. Entonces el monstruo se acercó a las paredes de palma, olfateando el aire, hasta que encontró el rincón donde mi abuela guardaba una gallina con pollitos recién nacidos. En segundos, empezó a escarbar la pared con las garras, haciendo un agujero, y a través de él metió el hocico. Su respiración era profunda, casi humana. Empezó a atrapar a los pollitos uno por uno, los mordía y los dejaba caer sin vida. Mi abuela abrazó fuerte al bebé y solo rezaba en silencio. De pronto, la criatura arrastró a la gallina entera hacia el monte y se perdió en la oscuridad. El silencio regresó por unas horas, hasta que, cerca del amanecer, el vecino finalmente apareció, diciendo que había escuchado los gritos y traía una escopeta cargada. Se escuchó un disparo seco y poco después, él llegó gritando. «Ya lo maté, era un perro enorme». Pero al revisar el lugar más tarde, no encontraron cuerpo alguno. Solo rastros de sangre que se internaban hacia el monte. Y huellas mezcladas, unas de animal, otras humanas. A los pocos días, los pobladores encontraron las gallinas muertas a varios kilómetros, esparcidas entre la maleza. Algunos decían que era un simple perro, otros aseguraban que era un nahual, un brujo que tomaba forma de bestia en las noches de agosto. Mi abuela nunca olvidó la voz de aquella mujer de blanco que la despertó. Porque gracias a ella, ninguno de sus hijos murió esa noche. Vamos por un segundo relato. Me llamo Emilio, y esta historia ocurrió cuando yo tenía 16 años. Mis padres trabajaban como encargados en un rancho llamado San Ignacio del Valle, a las afueras de un pueblito cañero en Veracruz. Mi papá se encargaba de todo,
el pago de los trabajadores, los animales, el corral, el gallinero y hasta del mantenimiento de la casa grande. Los dueños eran un matrimonio de doctores que vivían en la ciudad y solo iban los fines de semana a descansar del ruido. Nosotros vivíamos en una casita dentro del rancho, sencilla pero cómoda. Teníamos algunas gallinas, una chocadera eléctrica y vendíamos los pollos gordos en el pueblo para completar el gasto. Todo marchaba bien hasta que un día el jardinero de confianza, don Chema, se enfermó y no pudo ir a trabajar. Mi papá necesitaba tener el jardín impecable, porque la patrona llegaría ese fin de semana, así que fue a buscar a alguien que lo sustituyera. Un vecino le recomendó a un hombre llamado Leandro, que vivía más adentro del monte. Fui con mi papá a conocerlo. Desde que lo vi, sentí una cosa extraña. No sabría explicarlo, pero su mirada me incomodó. Tenía los ojos hundidos, la piel como reseca y una voz ronca que parecía venir desde muy dentro del pecho. Cuando me miró, sentí un escalofrío en la nuca. Hasta se lo dije a mi papá, pero él solo me contestó: «Deja de pensar tonterías, hijo. No juzgues a la gente por su cara». Durante toda la semana, Leandro trabajó en el jardín. Era callado, pero cumplido. Comía con nosotros y apenas hablaba, aunque cada vez que lo veía acercarse, me entraba una sensación rara, como si el aire se pusiera pesado. El viernes, su último día de trabajo, yo estaba dándole de comer a las gallinas cuando él se me acercó y se metió al gallinero sin pedir permiso. Me sonrió y dijo: «Bonitos pollos, bien gordos». Y luego, medio en broma, añadió: «Voy a llevarme uno, pero regreso por más». Su tono me heló la sangre. Terminó el trabajo, mi papá le pagó y él se marchó con un pollo bajo el brazo. Esa noche, mientras cenábamos, mi papá dijo: «Qué bueno que ya se fue ese hombre. Tiene algo raro, pero trabaja bien». Pasaron 2 semanas tranquilas, hasta que una noche de luna llena, cerca de la medianoche, se escuchó un alboroto tremendo en el gallinero. Las gallinas gritaban como si algo las estuviera matando. Salimos corriendo con una lámpara, y cuando llegamos, el suelo estaba lleno de plumas, sangre y aves destrozadas. Al principio, mi papá pensó que había sido una zorra o un tlacuache, pero yo me acordé de las palabras de Leandro: «Regresaré por más». Mi papá, aunque incrédulo, aceptó quedarse en vela la siguiente noche para ver qué pasaba. Nos escondimos detrás de un árbol, justo detrás del gallinero. El viento era húmedo y el olor del estiércol se mezclaba con algo más, algo a podredumbre. Pasaron las horas hasta que, poco antes de la medianoche, vimos moverse algo entre las sombras. No era un animal normal. Aquello caminaba erguido, aunque se agachaba de vez en cuando. Su cuerpo estaba cubierto de un pelo oscuro y ralo, y sus manos, sí, manos humanas, agarraban el marco del corral como si fuera una persona. Tenía orejas largas y puntiagudas, y unos ojos amarillos que brillaban con la luz de la luna. Mi papá me miró con pánico y me susurró: «No respires, es un nahual». La criatura se metió al gallinero, arrancó el cuello de una gallina de un solo mordisco, y luego tomó otra con las manos. En ese momento, mi papá alzó la escopeta y disparó 5 veces seguidas. 3 de los tiros lo alcanzaron en las piernas. El monstruo soltó las gallinas, lanzó un aullido espantoso, mitad humano, mitad animal, y se fue corriendo hacia el monte. Volvimos a la casa temblando. Yo no pude dormir en toda la noche. Le conté a mi mamá lo que vimos, pero ella decía que estábamos locos, que eso no podía ser verdad. Al día siguiente, mi papá fue a buscar a Leandro, el jardinero. Su choza estaba cerrada, pero el vecino nos dijo que había salido de madrugada rumbo al pueblo, que iba cojeando, con las piernas vendadas. Mi papá no dijo nada. Solo me miró y murmuró: «Dios nos libre de volver a toparnos con ese hombre».
Desde entonces, nunca volvimos a tener problemas en el gallinero. Pero cada luna llena, cuando el viento sopla desde el monte, el perro del rancho se pone a ladrar mirando hacia los cañaverales. Y juro que, entre los ecos de la noche, todavía se escucha ese gruñido bajo, mezclado con una voz que dice: voy a volver por más. Antes de seguir, no olvides suscribirte si no lo has hecho. Y compartir el contenido para llegar a más personas. Sigamos. Vamos por un tercer relato. Me llamo Rosa, tengo 51 años y vivo aquí mismo, en San Bartolo del Mezquital, Durango. La historia que voy a contarles pasó cuando yo tenía 9 años, allá por los años 70. Aunque ya ha pasado casi toda una vida, todavía me da escalofrío recordarla. Y no sé si fue una pesadilla, una advertencia, o algo mucho peor. De día yo era una niña feliz, jugaba con mis hermanos y ayudaba a mi mamá con las gallinas. Pero en cuanto el sol se metía detrás de los cerros, me invadía un miedo que no sabía explicar. Me daba terror salir al patio o mirar por la ventana. Sentía que alguien, o algo, me observaba desde la oscuridad. Era un miedo frío, que no se iba ni aunque rezara. Mis papás pensaban que solo eran cosas de mi imaginación. Pero una noche, algo empezó a matar las gallinas del corral. Al amanecer, encontramos varias muertas, otras mutiladas, y plumas regadas por todo el patio. Mi papá dijo que debía haber sido un coyote o un tlacuache, pero yo sabía que no. Había algo más. Con el paso de los días, ese miedo se fue haciendo costumbre. Cada noche, cuando la luna estaba llena, escuchaba pasos afuera de la casa. No eran de animal. Eran pasos pesados, arrastrados, como de alguien descalzo caminando sobre la tierra húmeda. Una madrugada desperté sobresaltada por el alboroto de las gallinas. El aire estaba espeso, y un olor a sudor viejo y tierra mojada se metía por las rendijas. Me asomé por la ventana, temblando, y vi algo moviéndose entre los árboles del fondo. Era una figura grande, encorvada, cubierta de pelos oscuros y con la piel pegada al cuerpo, como si no fuera completamente humana. Sus ojos brillaban con un tono amarillo enfermizo. Y cuando se giró hacia mí, supe que no era un animal. El ser se metió al corral y comenzó a destrozar las aves con una furia imposible. Yo me tapé la boca para no gritar, pero el corazón me golpeaba tan fuerte que sentía que me iba a desmayar. De pronto, esa cosa se detuvo, levantó el rostro y olfateó el aire. Luego, me miró directamente a los ojos. Sentí que mi cuerpo se paralizaba. Fue apenas un instante, pero nunca lo olvidé. Al amanecer, cuando salimos, encontramos el gallinero hecho pedazos. La tierra estaba llena de huellas mezcladas, de animal y de persona. Mi padre quiso creer que era una bestia cualquiera, pero mi abuela, que vivía con nosotros, solo murmuró: eso no fue un animal. Ese es un nahual. Alguien del pueblo se transformó anoche. Desde ese día no volví a dormir tranquila. Cada vez que la luna se llenaba, los perros del barrio empezaban a ladrar hacia el monte, y las sombras parecían moverse solas. Durante años viví con ese miedo. Y aunque la gente dice que los nahuales desaparecieron, yo no lo creo. Vamos por un cuarto relato. Dicen en los pueblos de México que hay almas que, antes de partir, sienten la necesidad de despedirse de quienes más quieren. Y eso fue exactamente lo que pasó con Saúl Rentería, un hombre muy querido en San Pedro del Valle, un pequeño pueblo cañero del norte de Veracruz. Saúl era el alma de las fiestas, imitaba a todo mundo, cantaba corridos, tocaba su tamborcito y hasta una armónica vieja que siempre traía en el bolsillo de la camisa. A veces hacía payasadas, como tocar la armónica con la nariz, solo para ver a la gente reír. Nadie podía estar triste cuando Saúl andaba cerca. Pero un día, la risa se apagó. Una enfermedad en los riñones lo tumbó en cama.
En cuestión de semanas, se fue quedando pálido, sin fuerzas, sin ese brillo que lo hacía único. Su hermano menor, Andrés, lo visitó días antes de que todo ocurriera, y salió de la casa con un presentimiento raro, como si el alma ya le avisara que algo no estaba bien. Era una tarde pesada, con el aire caliente y quieto, cuando el reloj del templo comenzó a marcar las 6 y el tañido de las campanas anunció el rezo del Ángelus. Andrés se preparaba para irse al corte de caña cuando escuchó 3 golpes secos en la puerta. ¿Quién será a esta hora?, murmuró, extrañado. Abrió la puerta, y ahí estaba Saúl. Llevaba la misma ropa de siempre, el sombrero de palma, la camisa blanca y el pantalón de mezclilla gastado, pero había algo en el que no encajaba. El color de su piel era de un blanco amarillento, como de cera. Y sus ojos, que antes brillaban de vida, estaban opacos, sin luz. «Saúl», exclamó Andrés. «Pensé que seguías en cama, hermano». Saúl sonrió débilmente y dijo con voz baja, áspera, como si hablara desde un túnel: «Vine a verte, tenía que despedirme». «¿Despedirte? No digas tonterías, hombre, pasa pa' dentro, tómate un café antes de que me vaya». «No, Andrés, ya no puedo quedarme». Cuando Andrés quiso acercarse y ponerle la mano en el hombro, el cuerpo de su hermano empezó a desvanecerse, como si fuera humo arrastrado por el viento. El olor a tierra húmeda y cera de veladora llenó el aire. Andrés sintió un frío helado recorrerle la espalda y se quedó paralizado, con las lágrimas corriéndole sin entender lo que había visto. Corrió hasta la casa de su hermano, pero antes de llegar ya escuchaba los murmullos de los vecinos. Dicen que Saúl murió hace media hora, justo a las 6, cuando sonaron las campanas del Ángelus. Andrés cayó de rodillas, mirando al suelo sin poder hablar. Su hermano había muerto, y había ido a despedirse. Desde ese día, cuando el reloj del templo marca las 6 y el aire se pone pesado, los viejos del pueblo aseguran que a veces se escucha un leve silbido, como de una armónica tocando a lo lejos entre los cañaverales. Dicen que es Saúl, recordando a su hermano, justo a la hora en que se fue. Vamos por un quinto relato. En los pueblos del sur de México, hay historias que nadie olvida. Y una de ellas es la de Jimena, una niña de apenas 11 años que vivía con sus padres en una casita de adobe a la orilla del camino viejo que atraviesa San Lucas del Monte, en el estado de Oaxaca. Era una tarde pesada, de esas en que el aire parece hervir y el cielo se cubre con nubes color plomo. Desde lejos se escuchaban los cantos del rosario y las campanas del templo tocando para acompañar un entierro que venía por el camino polvoriento. El cortejo pasaba justo frente a la casa de Jimena. La niña, curiosa, se asomó por la ventana. El viento arrastraba el polvo del camino y una corriente helada se coló por la rendija. Jimena se quedó mirando fijamente el ataúd, que iba cubierto con flores blancas. De pronto, su voz tembló. «Mamá, mamá», llamó con un tono que heló el aire. La madre, que andaba en la cocina, salió apurada. «¿Qué pasa, hija?». La niña, con los ojos vidriosos y la piel pálida, le respondió: «Hoy es mi último día, mamá. No voy a llegar a las 6 de la tarde». La madre sintió que se le doblaban las piernas. «No digas tonterías, Jimena. Eso no se dice». Pero la niña seguía mirando el cortejo, como si hablara con alguien que solo ella veía. «Mamá, ¿ves esa muchacha del ataúd? Hoy mismo voy a hacerle compañía». La madre trató de sacarle esas ideas de la cabeza, pero Jimena no cambió su expresión. Durante toda la tarde estuvo tranquila, extrañamente en paz. A eso de las 4, le pidió a su mamá algo inusual. «Mamá, ¿me haces un pastelito de coco? Es mi postre favorito, y quiero comerlo antes de que oscurezca». La mujer, aunque nerviosa, accedió. Preparó el pastel con todo su amor y se lo sirvió tibio.
Jimena lo probó sonriendo, como si fuera la primera vez que saboreaba algo tan dulce. Cuando el sol empezaba a caer detrás de los cerros y el aire se volvió más fresco, Jimena salió al patio a jugar con su muñeca. El silencio de la tarde fue interrumpido por un bramido brutal. Un toro negro, enorme, se había soltado del corral vecino. Sus ojos rojos brillaban como brasas. Antes de que alguien pudiera hacer algo, el animal embistió a la niña. El golpe fue seco. Jimena cayó al suelo sin emitir un solo grito. El toro, al verla inmóvil, se detuvo. Su respiración se volvió tranquila, casi humana. Y luego, simplemente, se echó junto al cuerpo, como si montara guardia. Los gritos de la madre rompieron el silencio del pueblo. Los vecinos corrieron, pero ya no había nada que hacer. Eran las 6 en punto, y las campanas del templo comenzaban a tocar el Ángelus. Desde aquel día, los lugareños aseguran que, cuando las nubes cubren el cielo y suenan las campanas del atardecer, se escucha una vocecita infantil que dice: «Mamá, no llegué a las 6, pero sigo aquí».